Bueno, hoy vamos a transitar la parte número 7. Miren que lleva por título "Y perseverando unánimes cada día". Y perseverando unánimes cada día. Si yo te pregunto, ¿en qué perseverás unánime cada día? Con respecto a lo que tiene que ver con la palabra de Dios, yo te digo, ¿en qué perseverás unánime cada día? Y alguno me dirá, yo persevero en el trabajo. ¿Unánime con quién? ¿Con otros que trabajan con vos? Vamos a ver de qué se trata. No, yo persevero todos los días, porque hay quienes perseveran. Perseveran en una alimentación, perseveran en cuestiones físicas, de ejercitaciones. Hay algunos que perseveran en el estudio. Perseveramos en muchas cosas. Yo persevero en comer, dice alguno. No. Bueno, todos, por la misericordia de Dios, tenemos el alimento, que el Señor nos ayude a hacerlo todo para la gloria de Dios, ¿no? Y recordar a aquellos que no tienen las posibilidades, para que también podamos ser de bendición para ellos. Pero aquí, si ustedes me acompañan, ahí están en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 43. Vamos a leer una referencia que dice, la vida de los primeros cristianos. ¿Es verdad? ¿Es así? Muy bien. El versículo 43 del capítulo 2 del libro de los Hechos dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando, unánimes, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Ven? La semana pasada, en la parte 6, una parte que se tituló Exaltado por la diestra de Dios, pudimos abordar en este mismo capítulo, desde el versículo 14 en adelante, ¿no? Allí ese primer discurso donde vemos y podíamos ver a ese Pedro completamente recuperado de su caída con los otros apóstoles, por la misericordia de Dios restaurado. Hay algunos que se caen y quedan allí. No porque Dios nos quiera levantarlos y restaurarlos. Y voy a decir, no, pero yo ¿por qué me puedo llegar a quedar allí si Dios me quiere restaurar y quiere sanar mi corazón? Y a lo mejor vos lo que querés es tener la excusa para no avanzar. ¿Por qué? Porque siempre que hay un dolor, una caída, siempre que existe algo que nos pasa y que cuando incluso vos lo compartís con otros y otros dicen, la verdad, mirá qué situación tan dolorosa, vos podés querer aferrarte al dolor y querer decir, bueno, a partir de ahora yo ya tengo una excusa para dejar de hacer lo que Dios me pide. Esto es cuando no tenemos el entendimiento renovado, ¿no? Entonces, no, yo no puedo, porque a mí me hirieron. Levanten la mano aquí a quienes de los que estamos aquí en alguna relación interpersonal no lo han herido o no la han herido. Todos, sin excepción, hemos sido heridos. Es que a mí me traicionaron. Todos, sin excepción, en mayor medida, no solo hemos sido heridos, sino que hemos herido. No solo hemos sido traicionados, sino que quizás también vos traicionaste. Entonces hay que dejar de lado ese espíritu de autoconmiseración, ¿me entienden? ¿No? De pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí, y caminar hacia adelante para lo que el Señor tiene. Pedro pudo haber dicho, ¿yo?
No, la tarea que Dios me encomendó la entiendo, pero con lo que hice yo, es más, además todos me lo van a recordar. Todos en algún momento. Vos sos Pedro, el que le fallaste, ¿no? Sí, vos sos Pedro. Sí, el que saliste corriendo cuando la criada te dijo si vos estabas con ellos. Sí, a vos me acuerdo. Sin embargo, Pedro dijo, no me voy a quedar en este lugar porque en este lugar no quiere Dios que yo me quede. El Señor es amoroso y misericordioso, me extiende su mano de sanidad, me restaura y me dice, Pedro, como le dijo, una vez vuelto confirma a tus hermanos. Bueno, ahora le estaba diciendo, Pedro, hay algo, hay una tarea para hacer. Y aunque los demás no crean en vos, yo creo. Y Pedro le creyó a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos le creen a Dios? Bueno, entonces el que le cree a Dios no se queda allí en el rencor, en la amargura. ¿Alguna vez no te han dicho, pero si te hicieron eso, ¿por qué no lo contás a todos? ¿Para qué contarlo a todos si el que tiene que saber ya sabe? El que tiene que saber, sabe. No, pero mirá lo que andan diciendo. El que tiene que saber, sabe. ¿Cómo es todo? ¿Cómo fue? Y como en algún momento dijo David con Saúl, juzgue Dios entre nosotros. Saúl, no te hagas problema. Todo lo que vos me estás haciendo, Dios lo ve. Y lo que yo hago, también Dios lo ve. Aquel que no tiene a un Dios presente, aquel que no tiene a un Dios real, aquel que no cree realmente en Jesucristo, tiene que estar contando, hablando, chismeando y diciendo, aunque tenga razón de aquellas cosas, que aquel que ha depositado su confianza en Dios dice, Dios sabe. Dios sabe cómo es esto. Esto no quiere decir, amados, que uno no pide ayuda, esto no quiere decir de que no vaya a buscar un consejo, que esto no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que los creyentes tenemos esta tranquilidad. Por ejemplo, seguramente a Pedro, me pongo a pensar, Pedro, vos sos un cobarde. Y Pedro le dijo, yo qué cobarde, saqué y quise con la oreja, andá a preguntarle al que le corté la oreja si yo soy cobarde. Y el Señor, Pedro, yo ya sé todo. Es más, Pedro, tuve que poner mano en la oreja. Pedro, yo ya sé todo. Qué hermoso vivir, ¿no? Con esta seguridad. El Señor sabe todo. Entonces el cristiano, cuando aprende a vivir de esta manera, descansa de una manera que otro no puede. Hay quienes están por todos los medios queriendo decir esto es así o esto es allá. El creyente dice, Señor, vos sabés cómo es. Ayúdame a ver en mi corazón todos los errores para poder te pedir perdón y para poder perdonar. Y allí está. ¿Cuántos están entendiendo? Por eso es tan significativo. Miren, podemos hablar horas y horas de lo que uno piensa decir el primer discurso de Pedro. Pedro es una maravilla ahí parado. Una maravilla en sí misma. Pedro poniéndose en pie, habla de la obra de Dios de una manera que es para llorar. Es la obra del amor de Dios en un corazón devastado, restaurándole y diciendo, como le dijo allí a otro siervo, al Dios en antaño le dijo, levántate y come porque el largo camino te espera. ¿Recuerdan? Bueno, muy bien. Entonces ese mismo Pedro que había negado a Cristo, ahora lo confesaba con una valentía, no con un orgullo, no con mírenme, aquí estoy yo, no, mírenme, aquí me puso Cristo y voy a hacer que hablen y que miren a Él. Amén. Gracias Señor, ¿no? Gracias Señor porque podemos leer en ese versículo 14, entonces Pedro poniéndose en pie. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Bueno, muy bien. Los que pudieron participar tienen allí también si quieren volver a escuchar las prédicas, las partes en la web. ¿Sí? Ahora, vamos a leer el capítulo 2. Acabamos de leer allí al comienzo a partir del versículo 43. Pero vamos a leer vamos a leer los versículos anteriores, desde el versículo 36. No nos podemos
detener, pero sí para que aquel que no tiene claro este pasaje vea el contexto. Versículo 36 dice, Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues, ciertísima, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, ¿no? Sencillamente, la autoridad del ungido, del Mesías. Versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Allí cuando habla de compungieron, habla es una palabra que tiene que ver con perforar, con agitar violentamente, con atravesar, con herir en lo vivo, con compungir. A través de esos hombres llenos del Espíritu Santo y a través de la exposición de la palabra, ese mismo espíritu de verdad está obrando en sus corazones, los pone tristes, preocupados, fueron convencidos de su pecado, porque nunca hay que olvidar que la palabra dice, por eso es tan importante, que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso te animo, siempre que vayas a escuchar un mensaje, fíjate que en el mensaje esté la palabra de Dios, porque si no, la palabra de Dios, la que transforma, la que cambia, la que hace que estos hombres duros le digan, ¿qué haremos? Fue la palabra de Dios. Claro, el obrar del Espíritu Santo al ser expuesta a la palabra de Dios. Y de ellos mismos, fíjense que sale la pregunta, ¿qué haremos? ¿No? ¿Qué haremos? Expone y dice, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. A ver, brevemente, piensen allí que Pedro estaba con sus hermanos judíos. Claramente ellos estaban considerados el pueblo del pacto con Dios, son los primeros en recibir la bendición de la salvación, pero nosotros sabemos a través de la obra de Cristo que nosotros, los gentiles, también somos incluidos en el pacto de Dios. De hecho, ustedes piensen, y esto es maravilloso, fíjense, Pedro diciéndole, porque para vosotros, están allí en el versículo 39, Pedro le está diciendo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y Pedro decía con esa convicción, y todo lo que ocurría, y sin embargo después Pedro habrá dicho, ¿y yo qué estoy? A ver, ¿cómo es esto? ¿Y saben qué? Pasado el tiempo, encontró el significado. Porque Pedro encuentra el significado de estas palabras que usa luego el Pentecostés cuando informa a los judíos de Jerusalén, cuando le dice allí en Hechos 11:17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Porque se acuerdan que en el capítulo 10 está Pedro y Cornelio. Entonces él ahí en el primer discurso dijo, y para todos los que el Señor llama, y después cuando el Señor llama y lo manda a él. Qué increíble, ¿no? El Señor como también va dando el entendimiento, incluso a los hombres de Dios, que en ese momento tan increíble estaba en ese primer discurso tan importante en ese tiempo y dando esas perlas que luego iban ellos mismos a entender a cabalidad, iban a entender en mayor profundidad. Entonces lo que le está diciendo es, esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que nuestro Dios quiera salvar en otras partes del mundo. ¿Sí? Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Recibieron es una palabra en el griego que habla de tomar totalmente, de dar la bienvenida,
de recibir, de aprobar. Se añadieron aquel día a la compañía de creyentes como 3.000 personas. Sí, porque si hay una prueba del ministerio del Espíritu Santo es la conversión de las almas. Allí está obrando el Espíritu Santo. Y ante las palabras y ante la exposición de las Escrituras, nos damos cuenta que Pedro entendió que él era un colaborador, que lleno de ese Espíritu Santo iba a exponer las Escrituras, iba a testificar, iba a hablar, iba a ver la obra de Dios. ¿Sí? Y también es hermoso, porque cuando todo es hermoso en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen, Señor, gracias por tu palabra? Porque imagínense ese hombre, a Pedro, al apóstol, primero llorando amargamente por haberle fallado al Señor, después medio escondido, finalmente lleno del poder del Espíritu Santo, restaurado, dando esta palabra, viendo las almas volverse a Cristo, y habrá recordado también las palabras que el Señor le dijo: venid en pos de mí, os haré pescador de hombres. Yo, si soy Pedro, estoy llorando en ese momento. Porque se habrá dado cuenta de que el Señor apenas lo llamó y cuando lo vio con todo eso le dijo: dejen a esos pescadores. Síganme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. Mire cómo se van cumpliendo todas las promesas que el Señor les fue dando. Y ellos sabrán, y su corazón estaba que explotaba, porque iban descubriendo las palabras que el Señor les había dicho. ¿Por qué? Porque el Espíritu de verdad le iba a hablar, le iba a recordar, estaban viviendo un festín. Bueno, el mismo festín que estamos llamados a vivir nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor. Bueno, ¿qué pasa cuando alguien realmente se arrepiente, se convierte y empieza a caminar con Cristo? Bueno, se empieza a ver por cómo es su realidad, en qué persevera. No palabras, hechos. Y estos convertidos demostraron que genuinamente ellos habían dicho y habían entregado sus vidas a Cristo. Fíjense lo que dice el versículo 42. Y perseveraban. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra perseverar es una palabra en el griego proskartereo. Es literalmente ser fuerte hacia. Pros, hacia, utilizado intensivamente, y cartereo, ser fuerte. Significa perseverar en ser continuamente constante con una persona o cosa. Esta misma palabra la encontramos a lo largo muchas veces a lo largo de Hechos, pero en Hechos 1, capítulo 14, ustedes no lo busquen, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, ellos se hacían fuerte, perseveraban. Y dice, perseveraban en la doctrina. ¿Qué significará perseverar en la doctrina de los apóstoles? Bueno, aquí encontramos lo que es fundamental y lo que ocurre cuando alguien nace de Dios, cuando alguien es lleno del Espíritu Santo y cuando alguien tiene su vida realmente le pertenece a Cristo. Empezamos a ver cuestiones que tienen que ver cómo las cosas cambian. Entonces, cada cosa es fundamental, es vital, pero lo primero que destaca la palabra es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Doctrina es la palabra griega conocida, muy conocida en las redes, sobre todo, ahí se habla mucho del didagé.
lo que es una bendición que se hable tanto, y cuanto más cuando se habla de toda la palabra de Dios, ¿no? De todas las enseñanzas de Cristo, no de alguna, sino de toda la Biblia. Y significa doctrina o enseñanza. Entonces, ¿qué era lo que perseveraban? Por un lado, los apóstoles enseñando. Continuamente se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué tiene que ver con, o qué era un paso decisivo en este tiempo? Es que estos nuevos, estos recién plantados, estos creyentes, estos cristianos, tomaron una decisión. Y de una manera firme buscaron a los apóstoles para que les instruyeran en el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús había ordenado a un grupo de seguidores a ser maestros de los otros, que iban a ser los que aprendieran, los aprendices. En Mateo 28 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿cuántos saben qué hermoso, no? Es que tendremos cada momento, en cada día, en cada hora, en cada minuto, en cada año, en cada lustro, en cada década. Siempre está el Señor con nosotros. Siempre. Siempre. Gracias, Señor. Pero hay una característica que nos debe quedar clara. Aquel que realmente es recién plantado, aquel que realmente fue tocado por el Espíritu Santo, aquel que realmente pasa a formar parte de la iglesia, la primer característica es que estudia la palabra. Se dispone a tomar tiempo para estudiar la palabra. Y como no la conoce, necesita de maestros. Claro, vivimos en un mundo de los tutoriales. No fue la forma en que el Señor quiso que la iglesia funcione. Vos conoces a Cristo y te vas a tu casa, pones tutoriales y el que está allí te enseña. No. El Señor dejó en claro que en ese primer tiempo designó a maestros. Y a lo largo de la Biblia nos damos cuenta cómo una y otra vez fueron designando maestros, autoridades en las congregaciones locales. ¿Por qué? Porque hay un peligro muy grande, no sea que termine siendo que el que te está enseñando sea un lobo. O termine siendo uno de los exorcistas ambulantes que estaban allí, los hijos de Seba, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Vos no podés poner cómo entender la Biblia en tutorial, pero se hace eso. Desgraciadamente se utiliza. Y claro, como hay tanta diversidad, después cada uno agarra lo que le parece que mejor le queda. ¿Se entiende a lo que voy? Porque hoy en el menú de la red, el menú de internet, siempre vas a encontrar. Yo pretendo que haya una iglesia que se pueda ir montado a caballo y el caballo en 2 patas. Hay una iglesia. Y no quiero entrar en temas, pero vas a encontrar que todas las doctrinas importantes de la iglesia, vas a encontrar alguna que la deje de lado llamándose iglesia, o lo peor de todo, que no quiera realmente caminar en santidad. Ahora, esto no significa que no va a haber errores, porque errores hay en todos lados. Y tampoco significa que vos no vayas a encontrar en la web material que realmente va a edificar tu vida. Lo que te digo es, sé cuidadoso. Seamos cuidadosos. Aprendamos a discernir. Y ningún método que vos puedas tener por internet va a suplir lo que es las congregaciones locales. Ahora lo vamos a ver. Ahora,
aquí había como un jardín de infantes. ¿Por qué? Porque eran nuevitos. Y en ese jardín de infantes los nuevitos lo que decían, ¿cómo es esto? Eran hombres, eran las personas que el Señor había añadido. Y del otro lado estaban los apóstoles. Estaban aquellos hombres que Dios había puesto para que les enseñaran a estos 3.000 estudiantes. ¿Qué era la característica? ¿Qué pasaba con ellos? Como todo, vos te acordás cuando el Señor impactó tu vida, te llenó, vos tenías hambre de la verdad. ¿Por qué? Porque vos decías, te vengo con una confusión, que si Dios, que si esto, que si el otro, y de repente tenés un encuentro con Dios y decís, quiero la verdad, ahora sí, quiero la verdad, quiero saber la verdad. Y el Señor te dice, por eso os conviene que yo me vaya, porque os enviaré al otro Consolador, enviaré al otro Ayudador, al Paracleto, al Espíritu de verdad, que va a hablar todo lo que me escuchare y va a... Claro, el Espíritu de verdad no hace otra cosa que hablar de quién es el camino, la verdad y la vida. Hermoso, ¿no? Entonces, el Espíritu de Dios, ese Espíritu de verdad, era el que le iba a dar testimonio, como dice allí en Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermoso. Gracias, Señor. Entonces, aquellas personas, aquellos creyentes que estaban llenos de la presencia del Espíritu Santo, pero para conocer la verdad, no dijeron, estoy lleno del Espíritu Santo, ya está. Tenemos que ir y nos tienen que enseñar. ¿Quiénes? Otros. ¿Quiénes? Maestros. ¿Quiénes? Que también están llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes? Las Escrituras. ¿No dieron por descontado que por haber recibido la plenitud del Espíritu Santo era que no necesitaban maestros, que no necesitaban quien les enseñara, que podrían prescindir de otros humanos? Eso no es la iglesia. ¿Se entiende? No es el diseño de Dios para la iglesia. No lo es. No fue así en ese tiempo, no lo es ahora. Y la palabra de Dios no va a cambiar. Una vez más, los nuevos creyentes sabían que el Señor había nombrado autoridades y buscaban aprender todo lo posible y perseveraban en la doctrina. Piensen que la iglesia, allí estos creyentes no tuvieron el Nuevo Testamento ahí, no tenían el papel. No estaba. Ellos empezaron a aprender de la enseñanza de los apóstoles. La iglesia en Jerusalén fue comprometida a dar y recibir la palabra de Dios. Allí Pablo nos dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Por qué? Porque Dios nunca tuvo en mente que la iglesia fuera un lugar de entretenimiento. No, fíjense que lo primero que queda establecido, que ellos se hacían fuertes, que empezaron a vivir con todas las cosas en común, pero lo primero es que se habían hecho fuertes hacia ¿qué? La enseñanza de la palabra de Dios. Amados, si nosotros no enseñamos y no conocemos la verdad, ¿cómo nos vamos a dar cuenta cuando esté el error?
cuando haya una doctrina dañina, cuando vengan los engaños. Estos hombres y mujeres entendieron desde el principio que debían estar comprometidos en aprender la palabra de Dios sin adulterar y que debían vivir la palabra de Dios. Entonces, hablamos de las iglesias, de los hombres, de las mujeres, de la iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo es hoy día? Igual que era en ese tiempo. En una iglesia en donde realmente Cristo está en primer lugar, donde el Espíritu Santo está obrando, en donde se pueden y se dejan ver los dones, lo primero que debe haber es la enseñanza de las Escrituras. Y lo que tiene que haber es creyentes que se hagan fuerte hacia el estudio de las Escrituras. Padres con los niños, ¿sí? en sus casas. Los miembros de la iglesia meditan en la Escritura. ¿Cuándo? ¿El domingo? No, todos los días. Todos los días. Entonces, un creyente está llamado a estudiar. ¿Qué? La palabra de Dios. ¿Cuántos creyentes hay? Epa, gracias, Señor. Pero hay más. Porque ese versículo 42 dice, perseveraban, se hacían fuertes en la doctrina de los apóstoles y fíjense que dice, y en la comunión unos con otros. Uy, este tema es complejo. Complejo. Se mantenían firmes. Vamos a estudiar las Escrituras. Aceptamos el diseño del Señor. Que nos enseñen y vamos a preguntar y vamos a pedir consejo. En la comunión. Se hacían firmes en la comunión. En esta palabra koinonía, que tanto se habla. Koinonía habla de compañerismo, habla de participación, habla de cuando hay un compromiso para juntarse a adorar, para compartir la vida. Fíjense que este término describe aquello que tenemos en común. Hay algunos que dicen, yo la verdad es que no me llevo, estoy en una congregación en donde no, ¿cómo puedo decirlo? No hay parecidos a mí. Desde lo físico está bien, digamos, salud. Pero después tenemos que entender que los creyentes, bueno, compartimos la gracia, ¿no? ¿De Dios o no? Sí. Porque hay una participación en la vida eterna de Dios, en la salvación de Cristo, en las bendiciones espirituales. Y la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces, si somos unos en Cristo, quizás donde haya más diferencias no sea en la parte, cuanto menos tengas renovado, las diferencias están allí. Cuanto más tengas renovado, menos diferencia va a haber. ¿Cuántos me entienden? Cuanto más tu carácter sea renovado, más vas a tener comunión con aquellos que tengan un carácter renovado. ¿Por qué? Porque lo importante es ir creciendo y pareciéndonos a Cristo. ¿Se entiende a lo que voy? No descubriendo gustos comunes, que puede haber y son maravillosos.
Ahora, a medida que nosotros compartimos nuestras vidas, amándonos unos a otros, orando unos a otros, edificando unos a otros, y esto no tiene que ver con el tamaño, si la iglesia, la congregación son grandes, chicas. Lo que tiene que ver es con tener esa comunión, tener esa koinonía. Koinonía es tener en común. Y vaya si tenemos en común. Somos hijos de Dios. ¿O no? Porque algunos confunden y creen que esto tiene que ver con una comunión natural o con algo como, ¿vieron? Como allí decía, con algo platónico, que esto, con... No, esto no es una organización hecha por hombres. Esto no es un club o una sociedad. Esto no es que todos venimos con la camiseta de un mismo club y todos simpatizamos por el mismo club y queremos... No. Esto no es una comunión efectuada sobrenaturalmente por lo que ocurre en tu corazón por Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo? No es ponerse a ver con quién coincido más, con quién coincido más. Imagínense estos hombres, las mujeres estas al comienzo, esos 3.000, hasta lengua. ¿Qué era lo que los impactó y por qué podían tener esa comunión? Porque estaban llenos de Dios. Ahora, muchos que a lo mejor dicen, lo que pasa es que yo estoy en un lugar donde estoy yo lleno de Dios y los demás no están llenos de Dios, bueno. El que está lleno de Dios nunca se considera más que el otro. ¿Se entiende? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces este vocablo, esta comunión, tiene como principal idea compartir, pero compartir, claro, fíjense que el hombre caído es egoísta. No quiere dar, ni su tiempo, ni nada. Y el Señor nos llama a compartir. ¿Qué? Que compartamos los beneficios de la salvación, que entendamos la relación que tenemos con Cristo, que entendamos que el Señor nos adoptó, que formamos parte de la familia. Que nuestra vida es un llamado a compartir la vida con Jesús, nuestro Señor. Entonces, cuando alguien entiende esto, dice, a ver, ¿con quién tengo que tener comunión? Primeramente con Cristo. Y si tenés comunión con Cristo, vas a tener con otros creyentes. ¿Esto significa que no va a haber ninguna diferencia? No, amados, el Señor no quiso eso. Entre los apóstoles había diferencias. Lo dice, la Escritura está. Y después van a ver los problemas que había en las iglesias, en Corinto. Y no estamos hablando de eso. Pero sí de que vos digas, bueno, soy un hijo de Dios, mi lugar es una congregación local. Y el derramamiento del Espíritu Santo, debemos entender de que cada creyente, el Espíritu Santo, mora, ¿o no?, en nosotros. Y miren si no le dio un significado pleno a la palabra comunión. ¿Se entiende? Ahora, siempre ocurrió, y probablemente ocurre, y sigue ocurriendo, que hay muchos que no quieren tener esa comunión en ninguna congregación local. Muchos se han vuelto, pero desde siempre, aislados, van buscando un lugar que cada vez van a uno, después van a otro lugar hasta ver si en algún momento se sienten cómodos. Claro, ustedes me dirán,
estos hombres, estos primeros creyentes no tenían otra... Ahí estaban, sí, ahí estaban, pero no querían irse de ahí. Estaban ahí y estaban felices. Y surgieron diferencias. Pero como te dije, la diferencia marca tu relación con Dios. Cuando todo lo pensás de acuerdo a tu relación con Dios, todo cambia. Entonces, a tal punto, ustedes saben que estas cuestiones ocurrieron que encontramos y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, Hebreos 10:24, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Hebreos 10:24, 10:25. El creyente necesita hacerse fuerte, necesita perseverar en el estudio de la palabra y necesita perseverar en la comunión. Si vos sos un hijo de Dios, una hija de Dios, tenés que entender, necesito del otro. Nos necesitamos. También es parte del diseño que Dios establece para la iglesia. Y no me voy a detener ahora, pero una cosa es asistir a un lugar y otra cosa es congregarse, que es algo bien diferente, ¿eh? El que asiste va cuando quiere, escucha lo que quiere, cuando quiere no quiere, cuando congregarse tiene que ver con un compromiso, con un cuerpo local de creyentes, con una congregación local. Muy bien. De hecho, por ejemplo, el bautismo en agua y la cena del Señor, esos mandatos que el Señor nos llamó a hacer, tienen que ver con estar congregándose, tiene que ver con el compañerismo. Tiene que ver con una iglesia, con una congregación local que se goza cuando hay personas que toman ese paso de fe. Y nosotros tenemos que dar nuestras vidas, ¿a quiénes? A aquellos que Dios trae a nuestro lado. Bueno, ¿qué más? Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Allí la expresión, ¿no? La expresión en el partimiento del pan es una expresión que varias veces la encontramos en el Nuevo Testamento para referirse tanto a la cena del Señor como a comer una comida común. De hecho, durante los primeros días de la iglesia se celebraba una fiesta que se llamaba la fiesta de amor junto con la cena del Señor como una expresión del amor mutuo de los santos. Sin embargo, se introdujeron abusos y el ágape o fiesta de amor se dejó de celebrar. Y una vez más, la cena del Señor, que es el símbolo del compañerismo también, es un momento de profunda comunión. Entonces, ellos se hicieron fuertes allí en el estudio, allí en la comunión, allí en compartir, allí en participar de los mandatos del Señor. Y finalmente dice, y en las oraciones. Se dedicaban a orar como cuerpo. Organizá un evento en el que haya un evento para adorar. Un evento, ni quiero decir aquellos que hablan de noches de milagros, se llena. Noche de oración. Y allí a lo mejor estábamos y decíamos, ¿habremos dicho bien el horario, el día?
Generalmente cuando eso ocurre, unos pocos llegan. Incluso hoy en tiempos donde también se puede hacer de alguna manera reuniones virtuales de oración, ¿no? Bueno, la palabra dice, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esto dice en Lucas capítulo 21. ¿Qué encontramos en la palabra? Y encontramos que cada lugar se convierte en un lugar de oración para aquel que es cristiano y está lleno del Espíritu Santo. Para aquel que entiende que la oración es una característica sobresaliente. Mirá en la palabra de Dios, obviamente la vida de oración de Jesús, que única, ¿no? Pero que hemos hablado tanto, pero tantos hombres de Dios, tantas mujeres de Dios, orando, derramando su corazón delante de su Señor. Y es por eso donde allí en Romanos hay deberes cristianos que dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a la honra, prefiriéndose los unos a los otros. El versículo 11 dice, lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Y en Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. ¿Cuántos están regocijando en la esperanza? ¿Cuántos son de aquellos que aguantan en la aflicción? ¿Y cuáles son aquellos que permanecen en oración? Este es un llamado que el Señor hizo. Estar gozoso, regocijándote, alegre en la esperanza. Esta palabra que habla de aflicción, aguantando, significa soportar pacientemente y sufrir. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes. ¿Saben qué palabra es? Proscartereo. Hacerte fuerte, perseverar, ser continuamente constante. Y estos hombres, estas mujeres que fueron llenos del Espíritu Santo, dijeron, vamos a estudiar, vamos a estar juntos, vamos a estar en comunión. Vamos a participar de todas las cosas porque tenían todo en común y por supuesto la oración. Hoy se va haciendo el tiempo, va pasando y no podemos llegar al versículo 43 y demás. Pero los animo a que reflexionemos. Si realmente nuestra vida se parece en algo, tu vida se parece en algo. Si realmente sos de esas personas que dicen, quiero estudiar la palabra de Dios y sigo estudiando la palabra de Dios. Yo quiero estar en comunión, no importa. Sé lo que va a ocurrir en la comunión. Les hablaba en su momento. Cuando hay comunión, hay algunos que dicen, bueno, lo ideal sería que como todos estamos en Cristo, todos no vaya a haber tropiezos. No va a haber tropiezos, va a haber heridas, va a ocurrir. Pero como Cristo lo está en todo, y Cristo lo sabe todo, esas mujeres llenas de Dios, esos hombres llenos de Dios, lo único que buscan es tener un corazón sano, restaurado para seguir adelante. Un corazón perdonador que se parezca al corazón de Cristo. Y cumplir con el propósito que Dios tiene para cada uno. Participar en lo que podamos participar.
Versículo 43, y con esto termino, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Había como un sentimiento, era como un tiempo maravilloso de reverencia en los corazones de los creyentes. Pero ¿cuándo ocurre esto? Cuando vos experimentás a un Dios real, a un Dios tan cercano, cuando vos decís, ese Dios sobrenatural me lleva a vivir una vida sobrenatural, pero no el sobrenatural de caminar sobre las aguas, el sobrenatural de volverme manso, el sobrenatural de volverme humilde, el sobrenatural de ser perdonador, de no odiar, por el contrario, amar, de querer tener comunión, de ver que alguien está sufriendo y estar allí, aunque te puedan maltratar. ¿Sabes la cantidad de veces que te ha pasado y te pasará que te querés acercar a alguien a brindarle ayuda y a lo mejor no lo toma bien? No importa. Orá por esa persona. Te escuchaste que hablaron mal, orá por esa persona. Te hablaron mal de vos, orá por esa persona. Cuando el Dios de la Biblia deja de estar en el papel y se te hace real en tu vida, muchos lo tienen en un papel. Ese no es el Dios que creó los cielos y la tierra. El Dios que creó los cielos y la tierra te dio una promesa, que mora en vos. Que Cristo está allí vivo en la iglesia y que nos da esa capacidad de entender las Escrituras, ir comprendiendo gradualmente las Escrituras, de ir teniendo comunión, pero no con un amor fingido. No con un amor fingido. De participar con gozo de los tiempos en común, de la cena del Señor, de alegrarnos con las alegrías de los hermanos, de entristecernos, de edificarnos mutuamente, de estar unidos en oración, de orar los unos por los otros. ¿Cuántos están unidos a Cristo? A ver. Entonces estamos unidos los unos con los otros. ¿Cuántos quieren llevar adelante el propósito de Dios para con sus vidas? Bueno, hay congregaciones locales donde el Señor nos junta, no te deja solo, te junta y podemos seguir con los propósitos que Dios tiene para nosotros. El Señor se propuso y lo cumple, edificar la iglesia. Es importantísimo, lo hablaba el otro día, las misiones, pero es importantísimo que entendamos el centro, que la iglesia está allí, fija en el centro del plan de la salvación de Dios. Porque es a donde lleva a los nuevitos. ¿Y se encuentra con qué? Se encuentra con el amor, con la comunión, con hombres y mujeres que están que cuando se ponen a hablar le dicen, ¿viste lo que dice la carta de...? ¿Por qué? Porque su vida pasa por la Biblia y quieren conocer más. ¿Y por qué no consultás? Mejor esto, fíjate, preguntá. Y vení, tengamos comunión. Y vení, vamos a orar. Cristo murió para redimirnos, para reunirnos y para purificar para sí un pueblo que camine en buenas obras, que esté gozoso de vivir en buenas obras. Amén.